con un caso clínico aquí, porque creo que cuando se den cuenta de la historia del caso clínico ustedes lo van asimilando mejor. Pero de plano sí o sí el caso clínico que les tengo es una persona de 45 años de actividad laboral, él es camionero, hace grandes trayectos en su camión y de plano él llega diciéndoles a ustedes que tienen un problema de que a cada rato le da ganas de orinar y en su trabajo eso le afecta. ¿Por qué? Porque no puede hacer cada rato que tiene ganas de orinar una pausa. Entonces poliuria, lo primero que él dice que tener. Usted, cuando le hablan de poliuria, usted piensa en el riñón, ¿cierto? Lo primero que se le pone en mente es el riñón. Y la siguiente pregunta que tiene que hacer es si hay alguna otra molestia relacionada a la orina. ¿Esto para qué? Para descartar infecciones de tipo urinario. El paciente dice que no hay otra molestia aparte de la poliuria. Y usted le consulta si tiene alguna otra sintomatología. El paciente le dice, no, todo normal. Ok. Inmediatamente después tendríamos que ver si no hay enfermedades de base. La enfermedad de base podría ser no transmisible, ¿no? Cuando yo digo de base es una enfermedad que acompaña al paciente permanentemente y por lo general las transmisibles no son de base. ¿Por qué? Porque si son transmisibles o infectocontagiosas, pues por lo general tienen una resolución. O se cura o se muere. No es que va a vivir con su enfermedad infectocontagiosa, a no ser que sea una enfermedad autoinmune o adquirida y que afecta al sistema inmunitario, como el HIV, que concomitante al HIV hay infecciones que recurrentemente van a afectar al paciente, porque ya es una enfermedad, si bien es infectocontagiosa, que se ha instalado en el paciente. Eso lo vamos a ver en inmunitario, cómo se comporta el sistema. Enfermedad de base no transmisible, usted siempre piense en diabetes, obesidad e hipertensión arterial. Este paciente lo que probablemente me lleve a pensar en una diabetes es poliuria, pero para confirmar una diabetes yo tengo que tener 4 signos que se denominan las 4P. ¿Cuáles son? Poliuria, polifagia, pérdida de peso y polidipsia. Al paciente ustedes le pueden preguntar antes de decirle si subió peso, cómo está su alimentación. Y el paciente le dice, yo como lo que encuentro en el camino, hago las paradas que tengo que hacer. ¿Me podría decir qué consumió los últimos 3 días? Bueno. Y usted ve que hay puro hidrato de carbono. Listo. Actividad física. No tengo tiempo de hacer actividad física, trabajo todo el día manejando. Siguiente pregunta. Su peso. Actualmente estoy pesando 100 kilos. ¿Y cuánto mide? 1,70. Índice de masa corporal rapidísimo. Peso sobre talla al cuadrado. ¿Cuánto saldría? 1 por 1. 1 por 7 al cuadrado. 100. Alguien que lo saque. Por favor. Hasta que sacan el índice de masa corporal, le hago la pregunta, ¿ha perdido o ha ganado peso? Porque yo puedo decir está pesado, pero me dice que no recuerda si ha perdido o ganado. 34,6 índice de masa corporal. 34,6. Ese valor está ¿en qué categoría? Obesidad, ¿qué grado? Hasta 29,9 es sobrepeso, hasta 34,9
¿qué sería? 1 hasta 39,9 sería, esto está en obesidad grado 1 y arriba de 40 mórbida o grado 3. Ok, el paciente dice que ha perdido peso, poliuria, pérdida de peso, pero esto no lo podemos confirmar porque no recuerda bien cuándo fue la última vez que se pesó. ¿Y cómo está el ritmo de alimentación? No tiene ningún problema con eso, dice que igual come como siempre, pero que siempre come harto. Entonces él no puede saber si tiene polifagia o no, porque siempre come harto. No descarten diabetes porque el paciente no le dé clarito las 4P como ustedes esperan. Y la polidipsia, el paciente dice, tomo lo normal. Listo, para el paciente lo normal, ¿cuánto es? Al día, no sé, yo sí o sí necesito 3 botellas de Coca-Cola, de agua y Coca-Cola, agua y Coca-Cola. Entonces ya de plano usted tiene 4 signos y lo que me gustaría hacer es 2 preguntas clave: antecedentes familiares y con antecedentes patológicos. Entre los antecedentes patológicos dice que su última consulta fue hace 8 años, antes de empezar a trabajar como camionero, y le habían dicho que tenía hipertensión, pero nunca hizo tratamiento, y aparte le dijeron que estaba hipertenso, le comentaron que tenía niveles elevados de glucosa, hace 8 años ya, y le habían pedido un examen de sangre. Ahora, el paciente nunca volvió. Y respecto al antecedente familiar, ¿qué cree? ¿Hay diabetes o no hay diabetes en la familia? Probablemente sí. Nos dice que no sabe. O sea, esto es lo que van a toparse en la realidad. No se lo topan a los pacientes como en el libro, rara vez. La mayoría de las veces el paciente no sabe lo que tiene y menos aún no sabe sus antecedentes familiares, le da datos muy escuetos. De todas maneras, ya un paciente con obesidad que tiene confirmado 3 de estos 4 signos, lo que tocaría es hacerle la glicemia capilar. Y si le dicen vuelva mañana en ayuna, lo más probable es que el paciente le diga, no doctor, yo mañana voy a estar en otro departamento. Es muy difícil hacerle control a él. Entonces le pueden hacer ese instante una glicemia casual, se denomina, cuando es en cualquier momento del día. Lo ideal es postprandial inmediato o en ayuno. Postprandial inmediato quiere decir dentro de las 2 primeras horas después de haber comido. De todas maneras, él recién había almorzado, eran las 2 de la tarde, había comido al mediodía, entonces 2 horas. Su glicemia está en 310 miligramos de cilindro postprandial. ¿Eso en qué categoría entrará? Ayuno postprandial. Esto lo han visto en el laboratorio, ¿no? Bien. Normal, tolerancia anormal a la glucosa y diabetes. Tolerancia normal a la glucosa antes se le conocía como prediabetes. Pero el paciente se asustaba y que no, que esto es diabético, no es prediabetes, no entendía que era una tolerancia normal a la glucosa que se puede revertir. De todas maneras, en este punto, en este de aquí, la mayoría de las veces es revertible. Ya cuando están en este punto, rara vez es revertible, a no ser que se hubiera debido a alguna medicación o alguna otra enfermedad que altere el metabolismo de la glucosa. En ayuda lo normal hasta 99, postprandial hasta, lo normal en ayuna 99, postprandial, lo normal 139, tolerancia normal a la glucosa 125 máximo, y aquí 199. Mayor que esto o igual que 126, mayor o igual que 200 ya es categoría diabética. ¿Qué diagnóstico le van a dar al paciente? ¿Cómo se lo van a decir?
¿Qué? Tendríamos que hacerle, bueno, ya tenemos un diagnóstico inicial y decirle, mire, usted tiene valores compatibles con diabetes. No le puedo decir ni asegurar si esto va a poder disminuir o no. Le pregunta si tiene medicación. No tiene medicación. Entonces lo ideal es empezar de un tratamiento para ver si sus niveles de glucosa pueden descender. En este momento son compatibles con diabetes, pero lo ideal para confirmar esto sería hacerle un examen de sangre en ayuna de estos laboratorios, hemoglobina glicosilada, sobre todo ahí. Ustedes le pueden preguntar, ¿estuvo con alguna emoción fuerte últimamente o alguna noticia que lo pudo haber estresado? ¿Está tomando alguna medicación como corticoides o algo? No, nada de eso, porque esto también puede ser que puede elevar la glucosa. Entonces el paciente les dice que acepta hacerse los exámenes de laboratorio, pero me voy a quedar aquí para empezar a explicar lo que más me interesa. Lo que más me interesa es el tema de la diabetes, de la insulina, las funciones de la insulina a nivel de los carbohidratos, proteínas y grasa. Usted aquí tiene la insulina y abajito de este cuadro yo le voy a poner lo que la insulina hace respecto a 3 biomoléculas que usted consume en la alimentación. ¿Qué es lo que usted consume en la alimentación? Hidratos de carbono, grasa, proteína. ¿Por qué lo he puesto en ese orden? Lo he puesto en el orden del sustrato energético de preferencia que tiene el organismo. El organismo siempre prefiere obtener energía primero del hidrato de carbono, después de grasa y después de proteína. La insulina se la conoce como una hormona anabólica. Anabólica porque guarda, sintetiza la reserva del cuerpo que usted tiene. Cuando usted consume alimento, lo que se va a elevar en la sangre al consumir hidrato de carbono es la glucosa. Al consumir grasa, los ácidos grasos libres, y al consumir proteína, los aminoácidos. Termina de consumir todo su almuerzo y en la sangre se van a elevar estos elementos. Todos estos elementos, cuando se elevan, le llaman la atención a la insulina. Son sus estímulos para que la insulina empiece a trabajar. Entonces, ¿cuándo empieza a trabajar la insulina? ¿Antes o después de comer? Después de comer. ¿Por qué después de comer? Porque tiene estímulo en la sangre. ¿Cuál es el estímulo de la sangre para que se libere insulina justo después de comer? La presencia de glucosa, de ácido graso y de aminoácidos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la insulina? Lo primero que va a hacer la insulina es usar estos elementos para la reserva energética del cuerpo. Por eso es anabólica. Con la glucosa aumenta, ¿qué cosa? La captación de glucosa. Aumenta la captación de glucosa por las células, por 3 tipos de células principalmente. Bueno, todas las células del cuerpo que necesiten glucosa, por las células normalitas, ¿sí? Todas. ¿Para qué? Para que obtengan, ¿qué cosa? ATP, oxígeno más glucosa, ¿qué es lo que produce? ATP. Entonces, la insulina es clave para todas las células del cuerpo obtengan ATP. ¿Cuáles son las únicas células que no requieren insulina para hacer su proceso energético? Cerebro, riñón, y hay uno más.
páncreas, porque el páncreas capta la glucosa y con eso ya libera insulina a ella. Hay uno más. No son eso nomás. Cerebro, riñón, bueno, no me acuerdo, no sé si es páncreas. Estos tres, el resto todos necesitan insulina. Pero digamos que ya todos tienen energía y usted acaba de consumir alimento al mediodía, ¿y cuándo va a ser su próxima comida? A las 6 de la tarde u 8 de la noche. Entonces tiene que guardar ese alimento para que no le dé hambre tan rápido. Lo malo de la sensación de hambre, ¿a quién le da? Come al mediodía y le da rápido hambre. A las 2 ya está con hambre. O come a las 8 de la mañana, a las 10 ya está con hambre. ¿Saben por qué que uno no puede aguantarle la comida mucho tiempo? Función de la insulina para evitar la polifagia. Vamos a ir explicando la polifagia en base a la sensación de hambre que ustedes tienen. Yo aumento la ingesta de alimentos. ¿Esto a qué me lleva? A aumentar la liberación de glucosa, y esto me lleva a aumentar la liberación de insulina, y esta insulina activa el centro de la saciedad en el cerebro. Ya listo. ¿Se entiende esa relación? Usted come, hay glucosa. Si hay glucosa, hay insulina. La insulina hace tres cosas va a hacer la insulina. Hace que las células tengan energía con esa glucosa. Una vez todas tienen energía, ¿qué es lo que hace? Guarda la glucosa en forma de glucógeno. ¿Cómo se llama el proceso para crear glucógeno? Glucógeno, génesis. ¿Y eso qué es lo que hace? Aumenta las reservas de glucosa. Pero también activa el centro de la saciedad. ¿Qué provoca que el centro de la saciedad está activado? Que ya no vas a querer comer más. Te vas a sentir satisfecho, te vas a sentir lleno. ¿Perdón? La saciedad regalada por la hormona leptina. También, pero principalmente la insulina, la leptina, trabaja con los ácidos grasos. Por eso las comidas con ácidos grasos, es decir, las comidas grasosas, te hacen sentir pesado durante más tiempo. Pero ¿por qué primero la insulina? Porque es más fácil la absorción de la glucosa que de la grasa a nivel intestinal. Entonces, cuando tú tienes esto activado, es natural pensar que en un diabético que ya no tiene la función del páncreas adecuada, la insulina va a disminuir la cantidad de liberación y por lo tanto la saciedad no se va a hacer presente. Por eso los diabéticos le da hambre a cada rato. Pero usted no es diabético y también le da hambre a cada rato. Eso tiene que ver con la velocidad de absorción de la glucosa. La glucosa se absorbe rápidamente, pero recomiendan que cuando usted consume alimentos, trate de mezclar los carbohidratos con verdura, con fibra. ¿Por qué razón? El hecho de consumir verdura crea como que una capa protectora sobre el arroz, sobre el fideo o sobre cualquier carbohidrato que usted hubiera consumido, y hace que el intestino absorba de a poco esa glucosa. Por lo tanto, los niveles de glucosa no son así. Sin verdura se absorbe glucosa en las primeras 2 horas y desciende en la tercera, cuarta, quinta y sexta, y aquí te estás muriendo de hambre. Bueno,
No es que necesites comer, solamente que los niveles de insulina están bajísimos. Pero si consumes con verdura, la absorción de glucosa es así. Ya no hay un pico a las 2 horas y después desciende, sino que hay un pico sostenido entre las 3, 4 y 5 horas. De tal manera que la insulina también se va liberando gradualmente. Si se libera la insulina gradualmente se van a llenar las reservas de glucógeno. Eso es muy bueno, así que incorporen en la alimentación de este señor verdura, en la alimentación de ustedes verdura. ¿Por qué? Verdura, y si es desayuno, fruta, con cáscara de ser posible. Lo más importante para un estudiante, especialmente de la carrera de medicina, que exige grandes momentos de lectura, es saber regular sus comidas. Y con glucosa de buena calidad, mejor si es proveniente de fruta. Eviten la harina de trigo por el gluten. Es menos asimilable, es mejor el arroz. En fin, otro día vamos a hablar de nutriología. Sin embargo, aquí ya tienen la primera razón por la polifagia y se la voy a preguntar en el examen. Muy bien. Aquí entonces ya tenemos las dos funciones que hacen: glucógeno, génesis. ¿Pero qué hace con la grasa? Síntesis de lípidos y síntesis de proteína. Pregunta de examen: ¿por qué razón es anabólica la hormona insulina? Porque promueve síntesis de glucógeno, síntesis de lípidos y síntesis de grasa. ¿Cuáles son los estímulos para liberar insulina? Presencia de glucosa en sangre, presencia de ácidos grasos en sangre y presencia de aminoácidos en sangre. Subcontrarregulador. Cuando usted tiene una hormona como la insulina, si usted viviera solo con insulina, ¿qué es lo más probable que va a pasar en el cuerpo? Sus niveles de glicemia van a estar bajos o van a estar altos. Si usted viviera solo con insulina, levanten la mano quienes dicen alto y levanten la mano quienes dicen bajo. ¿Para qué sirve la insulina en los diabéticos? Para bajar los niveles de glucosa, para subírselo. ¿Cuál es la función de la insulina? Guardar esa glucosa, no dejarla circulando. La va a llevar a la célula para que la célula tenga energía. La va a llevar ¿a dónde más? Al hígado y al músculo esquelético. Pregunta de examen: ¿dónde se acumula la glucosa? ¿En qué músculo? Músculo esquelético. ¿Y en qué órgano? Hígado. ¿En forma de qué se acumula? Anótese: glucógeno. Y si yo quiero decirle mediante qué proceso: glucógeno, génesis. Bien. Entonces, si la insulina hace síntesis y tú solo tuvieras insulina, tus niveles de glicemia estarían bajos. ¿Y qué pasa con el cerebro cuando los niveles de glicemia se bajan? ¿Qué pasa? El cerebro, menos de 5 minutos. No. Un instante que no le dé glucosa a las células nerviosas, no tienen grandes reservas las células nerviosas de glucosa interna dentro de su célula, de su neurona, no la tienen. Le falta oxígeno, le falta glucosa, al ratito te desmayas. El problema de una señora diabética que se pone insulina y que se pone a comadrear, ¿cuál es? Que si, dependiendo qué acción tiene la insulina, porque existe acción rápida, ultra rápida y lenta, dependiendo de qué una hormona puede actuar más rápido o menos rápido, de su presencia en plasma de manera libre. Hay insulinas que pueden unirse con facilidad a proteínas del plasma y van a estar lentamente actuando. Y hay insulinas ultra rápidas. Viene la paciente, se pone, usted le ha recomendado una insulina ultra rápida y la paciente no le va a decir a usted que se pone a conversar. Viene su hijo y se la trae y le dice: mi mamá se puso la insulina. No le dice eso, ni siquiera eso.
Mi mamá se desmayó. Pregunta que le va a hacer a la mamá o al hijo. ¿Por qué se desmayó? No sabemos, estaba parada y se desmayó. No van a decir mal a los familiares. Ustedes son detectives del área de la salud. Tienen que ser preguntones, chismosos, enterarse de todo. ¿Y qué estaba haciendo cuando se desmayó? Estaba conversando con su amigo. Había consumido, ¿qué comió, qué tocó, qué olió? Las 3 preguntas que siempre se le hacen a un paciente. ¿Había consumido algo? ¿Había tomado algo? No, nada. Su medicación, ¿cómo estamos? ¿Está controlando sus niveles de glicemia? Sí, todos los días se pone insulina. ¿A qué hora fue el desmayo? Al mediodía. ¿Qué estaba por hacer? Iba a almorzar. ¿Puso su insulina? Sí, se puso su insulina. ¿Y a los cuánto tiempo se desmayó? Ay, no sé. Nadie sabe a los cuánto tiempo se desmayó. ¿Es probable, señora, que usted se hubiera puesto la insulina y se hubiera puesto a conversar? Sí. ¿Y ya tenía su comida servida? Sí. ¿Y comió? No. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la señora? ¿Por qué se desmayó? Se le bajó la glucosa. Porque cuando entra la insulina, la sangre le dice, oye, ¿qué hace esta acá? Si los niveles de glucosa están normales. ¿Cuándo debería aparecer la insulina en la sangre? Cuando los niveles de glucosa estén altos. Y apareció ahorita. No, lo que pasa es que la señora se pone insulina. Listo, pues que coma. Si se ha puesto insulina, ¿qué tiene que hacer? Comer. ¿Cómo le van a decir usted a la señora eso para que no le vuelva a pasar el desmayo? ¿Cómo se lo va a decir? Tiene que comer. ¿Vos cómo se lo vas a decir? Ya. ¿Vos? Y si llega de manera atrevida, desafiante, decirse, su insulina le hace mal a mi madre. ¿Por qué no come? Le va a tratar, le tiene que explicar. A ver, señor.